Acompañan con sus Biblias. Nos vamos a Romanos, capítulo 11. Y siempre estamos en ese verso 30 al 32. Y hoy vamos a dar un último paréntesis teológico doctrinal. Paréntesis que me ha parecido bien titular: el Evangelio, la más notable misericordia de Dios. Y vamos a leer el texto y vamos a ver por qué eso está aquí presente. Dice así, vamos a leer desde el 28, entonces así tenemos un mejor contexto. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Estos son los israelitas. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Habrá notado que una palabra que se repite y mucho en los versos 30 al 32 es esta palabra, misericordia. Muchas veces, misericordia, misericordia. Y pensando en lo que Pablo está diciendo desde el versículo 28, claramente estos que alcanzaron la misericordia de Dios, estos que antes eran desobedientes a Dios en tiempo pasado, ahora han respondido en obediencia, han sido obedientes a Dios, es decir, fueron alcanzados por su misericordia. Y esta misericordia nos habla o se conecta específicamente con la respuesta en obediencia al Evangelio. Porque si usted observa el versículo 28, el gran asunto que Pablo está presentando aquí es el Evangelio. En cuanto al Evangelio nos dice Pablo, los israelitas son enemigos a causa de vosotros. Es decir, Dios alcanzó con su misericordia, es decir, con el Evangelio. Entonces, corresponde y mucho entender qué es esta misericordia de Dios, que tantas veces se repite aquí en el texto. ¿En qué consiste esta misericordia de Dios? Bueno, una definición que me encantó, me fascinó, para pensar en la misericordia de Dios. Hay otro término muy similar que se utiliza frecuentemente con misericordia, que es la palabra gracia. Gracia es cuando Dios da algo a alguien que no lo merece. Eso es gracia. Dios da algo a alguien que no lo merece. Por eso la salvación es una gracia de Dios, porque la salvación nadie merece. Es un don de Dios, la fe y todo lo que implica nuestra salvación. Misericordia, en cambio, es cuando Dios no da lo que alguien merece. Eso es misericordia. Y gracia y misericordia van de la mano. Porque en el Evangelio nosotros tenemos la gracia de Dios para con nosotros, dándonos su salvación que nosotros no merecemos, pero dejando de recibir aquello que sí merecíamos, su ira, su juicio. Entonces Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, vamos a examinar juntos qué es esta misericordia de Dios, o mejor dicho, el Evangelio de Dios. El Evangelio, entonces, y el carácter de Dios. Una muy buena pregunta para comenzar nosotros haciéndonos sobre esta palabra. ¿Qué es el Evangelio? Podemos decir sencillamente, la palabra quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Ahora, ¿y por qué buenas nuevas? ¿Qué tiene de especial el Evangelio? Bueno, porque el Evangelio anuncia la única solución capaz de abordar el problema más profundo de la raza humana. Todos nosotros, en toda la historia, la humanidad entera, tiene un problema
Y ese problema es profundo. Es el mayor de todos los problemas del hombre. Ahora, para entender entonces a qué nos referimos, cuando hablamos de este mayor problema y de estas buenas nuevas, nosotros necesitamos entender primero quién es Dios, porque este problema se relaciona con Dios. Necesitamos examinar entonces el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Para entender de vuelta por qué el Evangelio son buenas nuevas y qué es este problema de la raza humana. La Biblia enseña en Génesis capítulo 1 que Dios es creador y Señor de todos. Comienza el primer versículo de la Biblia afirmando esto, no explicando que existe Dios, no dando una defensa que existe Dios, simplemente afirmando, en el principio creó Dios, punto. Él es creador, existe Dios. No hace falta presentar defensa para esto. La Biblia enseña que Él existe como una Trinidad. De una manera que nosotros no podemos entender, hay un solo Dios en tres personas. Y cuando hablamos de tres personas, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, verso 19. En esta ordenanza que Jesucristo dio a todos sus discípulos, aquí usted va a encontrar la Trinidad presente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad presente, mencionada en las Escrituras. El Señor requiere un sacrificio por el pecado, si es que los pecadores han de salvarse. Entonces Dios es creador de una manera que no entendemos. Él es en tres personas, pero hay más características de Dios que la Biblia enseña. Y una característica es que Dios es amor. No es que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Él es la esencia de lo que es verdaderamente el amor. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Se encuentra ahí arriba. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cuando decimos que Dios es amor, eso es muy distinto a lo que nosotros experimentamos como amor. Solamente Dios pudo amar de tal manera, nos dice las Escrituras, para poder dar a su propio Hijo por personas que se rebelaron contra Él como sus propios enemigos. Por eso Él es la definición de amor. Él es la esencia de amor. Nosotros no podemos amar como Dios, porque nuestro amor mayormente es egoísta. Siempre está en búsqueda de lo que nosotros queremos y no tenemos ese amor sacrificial que solamente Dios tiene. Por eso Él es la esencia del amor. Pero la Biblia también enseña que Dios es santo, otra característica más de Dios. Él es creador, Señor de todas las cosas. Él es singular, existen tres personas, es amor, es santo. Cuando la Biblia habla de que Dios es santo, lo que nos quiere enseñar es que Él es aparte de su creación. Él no tiene también corrupción moral. ¿Qué es esto de que Dios es aparte de su creación? Dios es el único ser que está completamente separado y es distinto de su creación. Por un lado, está todo lo que Él creó, los ángeles, el universo, los cielos, la tierra, nosotros, los animales, la planta, todo es creación y Él no es nada de eso. Él es otro. Él no es criatura, Él nunca comenzó a existir, Él siempre existió, Él es completamente distinto. Él no es como nosotros, por eso Él es santo. Pero en la Biblia también nosotros encontramos que la palabra santo también se utiliza para resaltar la singular moral de Dios. Nosotros somos criaturas morales, pero nuestra moralidad está distorsionada por causa del pecado. Dios moralmente no tiene ni una sola corrupción moral, ni una. Mire lo que dice Isaías capítulo 6, verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo 3 veces santo, 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 Jehová
de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, singular, único. Pero la Biblia también nos habla de que Dios es justo. Es decir, en Él no hay nada malo o incorrecto, sino que Él es quien define lo que es justo. Mire lo que dice Salmo capítulo 11, verso 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Nosotros tenemos un sentido de justicia que está completamente distorsionado por el pecado. Muchas veces nosotros reclamamos justicia por aquello que a nosotros nos parece que es justo. Y ese es un problemón, porque no muchas veces lo que nosotros reclamamos es verdaderamente justo. Según las Escrituras, quien define todo lo que es justo, quien define todo lo que es veraz, ese es solamente uno, y ese es Dios. Él ama la justicia. Y nosotros, comparados con Él, somos injustos. No somos justos como Él. Apenas unos versos más para atrás, dice las Escrituras en Salmo capítulo 11, verso 5, Jehová prueba al justo. Qué notable. Jehová es quien prueba el justo. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios con todo su ser, eso es lo que está diciendo las Escrituras, el alma de Dios, Dios con todo su ser aborrece al malo, aborrece al injusto, aborrece a aquel cuya justicia no es su justicia, lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Por qué semejante castigo? Porque Dios aborrece al malo. Dios aborrece al injusto. No aborrece. Un día enseña las Escrituras que Dios va a juzgar toda obra humana. Cada ser humano que existió, cada ser humano que existe y cada ser humano que va a existir, un día va a ser juzgado por Dios. Y se puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios va a juzgar? Bueno, vamos a ver dentro de poco. Si este es Dios, ¿quiénes son los hombres? Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 12, verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros tenemos percepción de cada uno de nosotros. Decimos conocernos el uno al otro. De hecho, en la familia nos conocemos. Mamá conoce a papá, los hijos conocen a los padres conocen a los hijos, los amigos se conocen entre ellos. Pero verdaderamente solamente nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Solamente usted sabe quién realmente es. Ahí en la intimidad, en los secretos de sus pensamientos, usted sabe quién es. Y usted puede concluir por todas las cosas que es y por todas las cosas que piensa y por todas las cosas que hace y que los demás no saben ni ven, que no precisamente usted no es una persona buena. Usted tiene una lucha terrible contra algo que la Biblia llama pecado. Y la Biblia enseña que cada minúsculo detalle de su persona, Dios lo sabe. Cada segundo, cada instante, cada pensamiento, cada obra, Dios lo sabe. No hay forma de ignorar. Y un día, delante de Él, todo lo que usted es, todo lo que usted fue y todo lo que usted será, Dios lo va a traer en su misma presencia y va a juzgar aún lo secreto que usted tiene. No importa si esto haya sido bueno, no importa si esto haya sido malo. Dios lo va a juzgar. Nadie puede decir entonces que Dios es injusto al juzgar al hombre. ¿Por qué? Bueno, si Dios, piensa en esto, si Dios se negara a juzgar lo malo,
Dios no sería un Dios amoroso, Dios no sería un Dios bueno y Dios no sería un Dios justo. Piensen solamente un momento. La definición de amor de Dios exige que Él no perdone al malo. ¿Cómo Dios sería un Dios amoroso si tolera que haya personas malas? ¿Cómo sería Él un Dios amoroso? ¿Cómo sería Él un Dios bueno si apaña lo malo? Para que Dios sea bueno como realmente lo es, tiene que aborrecer con todo su ser la maldad, para que entonces pueda ser solamente bueno. ¿Cómo Dios sería justo si tolerase una mínima de injusticia? Nosotros sabemos lo que son jueces corruptos, ¿verdad? Sabemos lo que son jueces corruptos. Y todos nosotros sabemos que los jueces corruptos son corruptos porque justamente toleran lo que es injusto, porque apañan lo que es injusto. Bueno, si Dios es verdaderamente justo, Él no puede apañar ni una sola injusticia de nadie. Piensa en su situación delante de Dios. Si Él es verdaderamente justo, eso significa que no existe chance, ni una sola, ni siquiera mínima, de que Él vaya a tolerar su injusticia, su maldad. No hay, no existe forma. Bueno, ¿y por qué hablamos de la maldad, del pecado y demás? Porque esto nos lleva inevitablemente al siguiente aspecto de la verdad del Evangelio. Si Dios es quien es Él, según vemos claramente en las Escrituras, también los hombres son como son. Somos como somos. Y para entender el Evangelio, esas buenas nuevas que habíamos definido antes, no solamente tenemos que comprender el carácter de Dios, quién es Él según lo vimos, de manera muy rápida, sino que también nosotros tenemos que entender quiénes son los hombres, quiénes somos nosotros delante de ese Dios. Cuando la Biblia enseña en Génesis capítulo 1, verso 26, que la humanidad fue creada buena, solamente mire cómo comienza declarando la Biblia. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cada ser humano tiene, a pesar de estar caído, la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? En resumen, todo ser humano es digno, tiene dignidad. Y eso lo distingue al ser humano del resto de la creación, porque tiene la imagen y semejanza de Dios. Pero después de que el Génesis narre toda la creación de Dios en el día sexto, mire cómo termina en el verso 31. Y vio Dios, acá al final, antes del capítulo 2, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es decir, la humanidad fue creada buena. Pero nosotros miramos la humanidad hoy y no necesariamente podemos concluir que la humanidad es buena. ¿Qué pasó con los hombres? ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Qué pasó con todos nosotros? ¿Por qué nos encontramos de repente, a pesar de estar en el mundo de Dios, con tanta tristeza, con tanta amargura, con tantos desencantos, con tantas frustraciones? ¿Qué pasó en el mundo de Dios? ¿Por qué los hombres ya no son confiables? ¿Por qué las mujeres tampoco no lo son? ¿Por qué los hijos se rebelan contra los padres? ¿Por qué los padres no son lo que deberían de ser? ¿Por qué los amos no son justos? ¿Por qué los empleados tampoco lo son? ¿Qué pasó en este mundo? Bueno, la Biblia enseña que hubo un momento donde el hombre cayó, y eso es en el huerto del Edén, cuando el hombre decidió rebelarse contra Dios. Y la condición espiritual del hombre en ese entonces cambió para siempre. Hasta hoy nosotros seguimos viendo las consecuencias de la caída. Dice Efesios algo que es notable en cuanto al hombre. Y Él os dio vida a vosotros, y acá está la característica del hombre, cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados, cuando estabais muertos. Ahora piense por un momento, ¿cómo es esto de estar muerto haciendo algo? Es medio llamativo esto, ¿verdad? Porque la Biblia dice, cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Es decir, acá tenemos un muerto que está cometiendo delitos y está pecando. ¿Cuándo usted vio un muerto que está delinquiendo y cometiendo pecado? Es un poco difícil eso, ¿verdad? Claramente la Biblia está hablando de una condición del hombre. Y esa muerte tiene que ver con relación a Dios. Es decir, la muerte, por definición bíblica, significa separación. El hombre está separado de Dios y porque está separado de Dios, porque está en una posición de rebeldía contra Dios, es que entonces su conducta, su hábito de vida solamente es delinquir y pecar. Una y otra vez, delinquir y pecar, todos los días de su vida, hasta en sueño. Por eso usted se va a dar cuenta que no puede dejar de hacer lo malo. Es sumamente difícil, imposible para el hombre dejar de hacer lo malo. Por eso su mente piensa lo malo. Me encantó esta definición que hizo Miguel Núñez en cuanto a quiénes somos nosotros. Y dio como un tip, una forma ilustrativa para tratar de descubrir quiénes somos nosotros. Cuando usted activamente no está pensando en algo, sino que no tiene nada en qué pensar, observe a dónde lo lleva su mente. Por ejemplo, usted está manejando por 2 horas y está ahí mirando simplemente la nada, yendo en línea recta y no pensando nada. Lo que va a pasar es que su mente va a empezar a pensar. Y todas esas cosas que vienen a su mente, ese usted es. Y se va a dar cuenta que no necesariamente esas cosas que le vienen por reflejo son necesariamente buenas. Tal vez usted piense mal contra su prójimo, tenga envidias, piense mal, desee algún pecado, etcétera, etcétera. Todo eso va a pasar en su interior. ¿Por qué? Porque la condición del hombre es, como a los teólogos les gusta llamar, de bancarrota espiritual. El hombre se encuentra caído, tiene una condición espiritual que es de muerte, pero la Biblia enseña más. Dice que los hombres moralmente somos corruptos, de naturaleza pecaminosa y rebelde. ¿Sabe lo que es la moralidad? Para eso hay que entender lo que es la ética. La ética es prescriptiva, es decir, la ética define un estándar. Esto es lo que se tiene que hacer. La moralidad refleja lo que el hombre cumple y no cumple de este estándar. Entonces, la moralidad describe cuánto el hombre pone en práctica de esa ética. Bueno, la Biblia dice que hay solamente un estándar, hay una sola ética de vida. Y esa ética la define Dios. El problema es que el hombre, con respecto a esa ética, con respecto a ese estándar, no es moralmente bueno. Permítame darle un ejemplo. Dios detesta la mentira. Lo detesta. Él no es mentiroso, Él nunca mintió, Él solamente habla verdad. Ahora, si ese es el estándar de que Dios detesta la mentira y Él no quiere que nadie mienta, pregúntese cómo es su moral con respecto a esta ética. Está corrupta. ¿Por qué? Porque usted miente. Dios detesta la codicia. No codiciarás, lo dijo en Éxodo. No codicies nada, no codicies. Nada de lo que tenga tu prójimo. Ese es el estándar de Dios. Ahora pregúntese cuál es su moral con respecto a esa ética. Y usted se va a dar cuenta que es un codicioso. No tenga envidia, no se enoje, no sea lascivo, no robe. Y podemos continuar. Ese es el estándar y esta es nuestra moral. Los humanos somos corruptos, de naturaleza pecaminosa, y esto es rebeldes a Dios. Nuestra moralidad humana solamente refleja que los hombres están en rebeldía contra Dios. Santiago 4:4 dice esto: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye
enemigo de Dios. En la Biblia, una definición de mundo es todo aquel sistema de valor o de valores que los hombres ponen en práctica y son abiertamente contrarias a la ética de Dios. Y este mundo, sin lugar a dudas, es un mundo de maldad. Me va a decir que usted no lucha, si es que lucha, por no vivir como vive este mundo. ¿O acaso este mundo no le incita a vivir de una manera que desagrada a Dios? ¿Acaso este mundo no le incita a buscar, aunque sea de manera mínima, alguna ganancia deshonesta? ¿Alguna ventaja sobre el prójimo? ¿O me va a decir que usted en su trabajo diario solamente piensa en amar a su prójimo y nunca sacar ventaja? ¿Qué acaso este mundo no nos enseña a vivir para nosotros y procurar por todos los medios solamente agradarnos a nosotros mismos? En cuanto a cada aspecto de la vida, nosotros distorsionamos el estándar de Dios. Queremos hallar felicidad pronta y muchas veces nosotros pensamos que lo que nos va a hacer feliz es aquello que se opone a Dios. ¿O que los jóvenes no luchan con los placeres sensuales? Luchan, y mucho, desde temprana edad, mucho. Y la tentación mayor, pensando en los jóvenes, es sin duda alterar el diseño de Dios y ser moralmente corruptos, sin respetar el diseño. ¿Acaso los matrimonios no luchamos por vivir conforme al diseño de Dios? Sí luchamos, y muchos luchamos. ¿Por qué? Porque está este sistema de valores mundanos que está constantemente tratando de persuadirnos y seducirnos para que vivamos de una manera rebelde contra Dios. Por eso nuestra sociedad está como está, y va a seguir estando así. Todos los hombres, sin excepción, todos somos pecadores y culpables delante de Dios. La Biblia enseña que estamos destituidos de su gloria por ser quienes somos. Romanos 3:23, un versículo conocido. ¿Por cuánto? Todos. ¿Sabe qué significa todo en la Biblia? Todo. Todo significa todo. ¿El presidente de la República peca? Sí. ¿El hindú que está quién sabe dónde? Sí. ¿El musulmán? Sí. ¿El chino? Sí. ¿El papa? Sí. ¿Biden? Sí. Todos pecan. Todos pecaron. Todos. Todo hombre sin distinción está separado, destituido, está fuera de la gloria de Dios. Eso enseña las Escrituras. ¿Por quiénes somos nosotros? Por nuestro carácter. Ahora, piensa en Dios, que es la esencia del amor. Santo, 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 perfectamente justo, amoroso, que no miente y solamente verás. Piense en ese Dios y piense en quienes somos nosotros y plantéese esto. Si Dios es santo y justo y nosotros los hombres inmorales y pecadores, ¿qué debe hacer Dios que es bueno con nosotros que somos malos? ¿Qué tiene que hacer Dios? Piense más. ¿Qué merecemos los hombres por estar inclinados al mal y ser desobedientes a nuestro Creador? Porque lo somos. ¿Qué merecemos nosotros? Si es justo como realmente lo es, ¿acaso Dios no debería condenarnos? Sí tiene que condenarnos. Y de hecho, Él condena a los hombres. La humanidad está bajo la ira de Dios por ser quienes somos. Estamos separados, destituidos de su gloria. Bueno, esto presenta un dilema enorme para todos los hombres. Porque si Dios es quien es y nosotros somos como somos, ¿cuál es nuestra chance de ser salvos? ¿Cuál es nuestra chance de no estar más condenados por Dios?
¿Cómo podemos hacer para estar en su gloria y no destituidos de su gloria? ¿Cómo Dios podría perdonarnos a nosotros sin dejar de ser amoroso, santo y justo? ¿Cómo Dios podría relacionarse con criaturas pecaminosas como nosotros, perdonar sus pecados y no dejar de ser justo? Si en su justicia la única chance para todos nosotros es ser condenados. Si Dios fuese como lo son nuestros jueces e hiciera la vista gorda a todas nuestras maldades, dejaría de ser justo. ¿Cómo Dios haría? ¿Cómo Dios puede, preservando todo quien es y perdonarnos a nosotros? ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, la respuesta de Dios es la cruz. La respuesta de Dios se llama Jesucristo. La respuesta más grande a nuestro dilema se encuentra en el Evangelio de Dios. Esa misericordia que nosotros leímos en Romanos. Porque Dios, sin comprometer entonces su justicia, nos enseña la Biblia que Él, no es que hizo la vista gorda a nuestro pecado, Él mismo cargó con nuestros pecados, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos y muriendo en nuestro lugar. Por eso el Evangelio es la más notable misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él no nos dio el castigo que nosotros merecíamos y sin embargo Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Por eso Él es grande en misericordia. Jesucristo, nuestro sustituto. La Biblia habla de Jesús como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, que hace varios miles de años, más de 2000, un poco más de 2000, se ofreció como sacrificio por el pecado de su pueblo para satisfacer la justicia de Dios y apaciguar su ira. La solución de Dios es Dios mismo. Yo voy a cargar con el pecado de ustedes. Enseña las Escrituras que Cristo llevó nuestros pecados, lo cual quiere decir que Dios cargó nuestros pecados en la cuenta de Cristo, como si fuese que eran suyos. Dice la Escritura que por nosotros Él se hizo pecado. ¿Qué significa esto? Que sin ser pecador fue tratado por Dios como un pecador. Por eso se hizo pecado. Y asimismo, la única chance de cualquier hombre, de cualquiera, para poder estar en la gloria de Dios, es tener la perfecta justicia de Dios. ¿Quién puede ser justo como Dios es? Nadie puede ser justo como Dios es. La única manera en la que nosotros podamos ser mirados por Dios como justos es que a nosotros se nos aplique la justicia de Dios mismo. Y eso hizo Jesús en la cruz. Cuando Jesús murió por su pueblo, dice la Escritura, para salvar a aquellos a quienes Dios mismo predeterminó desde antes de la fundación del mundo. Cargó en la cuenta de Cristo nuestros pecados, para nosotros ser vistos como justos. Dice Isaías 53, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada cual sin excepción, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso es la cruz. La cruz es ese lugar donde Dios cargó sobre Cristo cada uno de tus pecados. Cada mentira que dijiste, cada mal pensamiento, cada conducta distorsionada, todo lo malo de tu persona, la Biblia enseña que Dios cargó sobre Jesús. A Jesús Dios le vio como el pecador que no era y murió sin lugar a dudas inocente en la cruz. Ese es Cristo. Por eso Él es gran Salvador y amoroso y compasivo para con nosotros. Cristo enseña en la Biblia que a pesar de sufrir esa muerte horrenda e injusta,
y recibir sobre él toda la ira de Dios por causa de nuestros pecados, no por los suyos, porque vivió sin pecado. Asimismo, Cristo resucitó entre los muertos. Y la resurrección de Jesús, es decir, de volver de la muerte a la vida, es prueba indiscutible, innegable de que Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios. Dice Romanos capítulo 1, verso 4, que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Cuál es este poder? Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Que Jesús haya resucitado de entre los muertos certifica, da evidencia, grita a toda la humanidad de que Él es el Hijo de Dios. La Biblia también enseña que su resurrección es la garantía nuestra, que fuimos comprados por su sangre. Es nuestra garantía de que también nosotros resucitaremos en el futuro. Todo aquel que muere en Cristo, toda persona que muere en Cristo, un día va a resucitar de entre los muertos. Miren lo que enseña Juan capítulo 11, verso 25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él resucitó entre los muertos. Cristo es entonces Señor y juez del mundo. Por tanto, un día toda persona le va a reconocer como Señor. Esto es fundamental entender. Para ni un ser humano no hay opción de no reconocer a Jesús como Señor. Todo ser humano va a reconocer a Jesús como Señor. Hay una sola diferencia, que el hombre lo puede hacer ahora en arrepentimiento o lo va a hacer después, cuando sea condenado. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Quién está exaltado por Dios mismo hasta lo sumo? Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién tiene ese nombre que es por encima de todos? De todo rey, de todo príncipe, de todo gobernante, de todo presidente. ¿Quién tiene el nombre que es por encima de todo? Es decir, ¿quién tiene la máxima autoridad? Jesús. Para que en el nombre de Jesús, presta atención a esa palabra, se doble. No que se pueda doblar, no si el que quiere puede doblar, se doble toda rodilla, toda rodilla. Todo ser humano va a doblar su rodilla delante del Señor. Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Solamente Él está exaltado por Dios. Hasta lo sumo, Él es el Hijo de Dios. Lo va a hacer. Si no lo hace hoy, lo va a hacer después. Porque Jesús es el Señor. Toda lengua va a confesar. De vuelta, ¿sabe lo que en la Biblia significa la palabra todo? Todo. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Y los chinos van a confesar que Jesús es el Señor. Y el musulmán va a confesar que Jesús es el Señor. Y el aborigen que está perdido en quién sabe en qué selva, va a confesar que Jesús es el Señor. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Ahora, por medio de la fe en la persona y obra en quien es Él, Jesús, y en lo que hizo Jesús, hay perdón y justificación disponible para toda persona que cree. Romanos 5:1 nos enseña exactamente esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo estar en paz con Dios y ya en un estado de enemistad o rebeldía ante Dios? Por medio de Jesús. Es teniendo fe en Él, es teniendo fe en Él y creyendo en Él. Ahora, eso nos lleva a otra enorme interrogante. ¿Cómo hacer para tener fe y creer en Jesús? Porque en la Biblia, quien tiene fe
y cree en Jesús, no es alguien que afirma que Jesús es quien Él es. No lo es. No basta con decir, Jesús es el Señor. No basta. No basta con afirmar, sí, yo creo que Jesús vino alguna vez a este mundo. Eso no es fe. Eso no es creer en Él. No basta con reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Eso no es fe. Eso no es creer en Él. ¿Qué es fe o creer en Él? Bueno, la Biblia asocia la fe con el arrepentimiento. Y quienes se arrepienten y tienen fe, dan muestras de que han tenido fe y han creído en Él. Es muy difícil saber quién tiene fe y quién no tiene fe. El Evangelio, por definición, y por quién es Dios y quiénes somos nosotros, demanda una respuesta. Usted tiene que responder ante esta verdad. Esto no es algo opcional, no es algo que usted puede decir alguna vez lo voy a considerar. Van a pasar 10 años de mi vida y voy a hacer lo que tenga que hacer y después voy a pensar en Dios. No, esto usted lo tiene que responder, porque lo va a hacer ahora o lo va a hacer después. Usted va a responder tarde o temprano ante la verdad del Evangelio. Lo va a hacer. Y hay una de dos. O tiene fe y cree y se arrepiente, o no tiene fe y no cree y no se arrepiente. No hay término medio para ninguna persona. ¿Qué debemos hacer para beneficiarnos entonces de esta salvación tan grande que Dios ofrece por medio de Jesús? Bueno, la Biblia demanda dos cosas. Que los hombres se arrepientan y que tengan fe en la persona y obra de Jesucristo. Vamos a mirar solamente un momento estas palabras que son muy interesantes. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un genuino cambio de la mente y la emoción. El cambio de mente significa reconocer que lo que Dios hizo es verdad. Ese es el cambio de mente. Es decir, en mis pensamientos yo reconozco que todo cuanto Dios dice, eso es cierto, no es mentira. Entonces, si Dios establece que la unión entre un hombre y una mujer tiene que ser dentro del contexto matrimonial, entonces yo utilizo las relaciones dentro del contexto matrimonial. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que Dios dice es verdad. Si yo tengo padres a los cuales me cuesta obedecer y yo veo que en su palabra Él manda a los hijos que sean obedientes a los padres, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo creo que es verdad. Dice Salmo capítulo 51, verso 3 al 4. Porque yo reconozco mis rebeliones. Este es alguien que está arrepentido. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Alguien que se arrepiente confiesa lo que el salmista confiesa. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué? O para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Alguien que se arrepiente, mira su vida, mira quién es Él, mira sus pensamientos y entiende que peca contra Dios. No se ve indiferente, sino que entiende que contra Dios mismo está pecando con su vida. Entiende que lo que Él dice en su palabra, eso es justo, eso es verdad. Ese es alguien que tiene un cambio de mente. Ahora, el arrepentimiento también implica un cambio en la emoción de una persona. El cambio de la emoción es un sincero dolor, sentimiento de vergüenza y odio por el pecado que antes amaba. Esta es una persona que se arrepintió. No solamente alguien que piensa distinto, sino que en sus sentimientos y en sus emociones ahora siente distinto. Ya no es igual. Ezequiel capítulo 20, versos 43. Y allí os acordaréis de vuestros pecados y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometiste. Una persona que está arrepentida delante de Dios se mira a sí mismo, mira su vida, mira sus ojos,
su oído, sus manos, sus pies, su boca, todo lo que dice, todo lo que piensa, todo lo que hace, y se aborrece, siente vergüenza de quién es Él. ¿Por qué? Porque encuentra que cada aspecto de quién es Él está manchado, contaminado por el pecado. Cada aspecto de su conducta es una ofensa directa contra Dios. Es una rebeldía contra Dios. Es una persona que está arrepentida. Tiene un cambio en su forma de pensar, pero siente y en su corazón duele, llora por su pecado. Porque mira quién es Dios y mira quién es Él y tiene vergüenza. Odia quién es Él. Porque mira la santidad de Dios, mira su amor. El arrepentimiento no solamente es un cambio de mente, de emoción, sino que se evidencia. Por eso había dicho antes, que no es solamente decir o asentir mentalmente un hecho histórico hace 2000 años en la cruz del Calvario. Alguien que se arrepiente evidencia su arrepentimiento por un cambio en su voluntad. Su mente, su emoción y su voluntad. Ahora él desea hacer o hace acciones que se corresponden a lo que Dios manda. Acciones justas. No es suficiente con pensar y sentir diferente con respecto al pecado. Es necesario volverse a Dios en obediencia. Si usted intelectualmente ya acepta quién es Dios y su palabra es verdad, y mira su pecado y le duele su pecado, pero usted no abandona su pecado, no se arrepintió. No basta con afirmar que mentir está mal. No basta con sentirse mal cuando uno miente. Tiene que dejar de mentir. Lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque eso significa que usted está arrepentido y entiende el estándar de Dios. Y está arrepentido de todo eso. Mateo capítulo 3, verso 8 dice esto. Esto es una orden de Jesús. Jesús mandó esto. Haced pues. No es opcional, es imperativo. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Háganlo. Y muestren que están arrepentidos. Sean justos. Háganlo. Es necesario ser obediente si uno está arrepentido. La fe, muchos habló de la fe. Por supuesto, es más que creer en la existencia de Dios. Eso no es fe. La fe incluye confiar en quién es Él y todo lo que ha dicho en su palabra. Muchas personas dicen ser personas de fe y sin embargo tienen ídolos. Le prenden velitas a quién sabe quién y demás. El problema con esa fe es que no es compatible con lo que Dios manda en su palabra. Porque Dios dice que no tengamos ídolos delante de Él. Que no pongamos imágenes delante de Él. Muchos dicen tener fe, pero para elegir situaciones en su vida no se acomodan a lo que Dios manda en su palabra. Muchos jóvenes presentes dicen tener fe. Aquí, hoy, dicen que tienen fe. Lo dicen. Llaman a Jesús y tienen su Biblia bajo sus brazos, etcétera, etcétera. Pero cuando tienen que decidir cómo van a vivir amorosamente el resto de su vida, exigen para sí mismos una conducta de vida totalmente contraria a lo que Dios manda en su palabra. Eso no es fe. Eso no es fe. Eso es un decir con la boca y negar con la conducta lo que se dice afirmar. Tener fe es creer que va a llegar el momento donde de una manera ordenada y según manda Dios, voy a elegir una mujer conforme al corazón de Dios, no mirando lo que el hombre ve, sino apreciando lo que Dios aprecia. Yo voy a cuidarme de llegar al matrimonio con esa persona. Ese es alguien que tiene fe, pero en su vida confía que lo que Dios dice en su palabra es verdad.
Y así funciona. Y eso da gozo y eso da paz. Las preguntas que siguen son de vida o muerte. ¿Usted cree que lo que la Biblia enseña es verdad? ¿Usted cree? ¿Usted cree que Dios es el creador amoroso, santo y justo? ¿Usted cree que Dios tiene el derecho de condenarle porque sus obras son malas? ¿Lo cree? ¿Cree que solamente Jesús puede justificarle delante de Dios? Y si cree eso, pregúntese, ¿es Jesús el Señor y Salvador de su vida? ¿Es el Señor y Salvador de su vida? Porque solamente alguien que tiene a Jesús por Señor y Salvador es alguien que es salvo. ¿Cómo sé que realmente he creído en esto? ¿Cómo sé que tengo fe, la verdadera fe? ¿Cómo puedo saber? Bueno, la Biblia nos instruye y nos advierte de que la fe se puede falsear. Y la Biblia nos arroja evidencia para que nosotros podamos examinar la fe que decimos tener para ver si realmente tenemos vida eterna y si somos salvos. Jesús mismo afirmó que no todos los que dicen creer en Él serán salvos. Miren lo que dice en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo se puede hacer la voluntad de Dios siendo rebeldes a Él? Es teniendo arrepentimiento. Es cambiando la mente, cambiando los afectos y obedeciendo. Ese es alguien que no va a decir Señor, Señor en vano. La Biblia enseña que los discípulos genuinos, aquellos que verdaderamente han creído, dan evidencias visibles de que tienen la fe salvadora. Santiago capítulo 2, verso 18 dice esto. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está diciendo Santiago? Que si decís que Jesús es el Señor de tu vida y tu Salvador, pero sos un mentiroso compulsivo, o un fornicador, o un avaro, etcétera, etcétera, etcétera. Y la característica de tu vida no es alguien que tiene a Jesús por Señor, es una fe que no tiene obra, es una fe muerta, es una fe inútil. Hoy es muy fácil para nosotros. ¿Quiere saber cuánta de las obras que usted dice hacer se corresponden a su fe? Solamente piense en todo lo que hace día a día con su teléfono celular. ¿Qué escribe? ¿Qué mensajes envía? ¿Qué imágenes ve? ¿Qué videos ve? ¿Qué audios escucha? Y pregúntese, ¿todo esto que yo hago se corresponde a cosas que glorifican a Dios? ¿Se corresponde? Todas estas cosas que yo deseo y me inclino y mi corazón se lanza y no puede soltar y vivo solamente esto, ¿se corresponde a obras que son frutos dignos de arrepentimiento? ¿Lo son? ¿Lo son? ¿Lo son o no lo son? ¿O en su intimidad usted tiene un teléfono que solamente evidencia su mundo de vanidad? Piense. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago. ¿Dónde están aquellas obras que dicen que tienes fe en Jesús?
y que nos acomodan a los valores de este sistema mundano. ¿Dónde están? Mire lo que dice Santiago después. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Los creen, pero no son salvos. Van a ir al infierno. A pesar de que quienes tienen fe, la genuina fe, tienen obras que evidencian que tienen fe, no obstante también entienden que no por esas obras uno es salvo. Porque Efesios capítulo 2, versículo 8, lo enseña claramente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y este es la gran paradoja en la cual muchos tropiezan. Porque muchos entienden que para ser cristiano hay que matarse la vida haciendo y dejando de hacer esas cosas que nos gustan, por un lado, por todos los lados. Hay muchos hoy que estarán sintiendo una carga terrible, porque saben quién es Dios, saben quiénes son, y miran su vida y dicen, yo no soy eso. Yo no puedo dejar de hacer lo malo. Yo no puedo dejar de hacer esas obras que a Dios le desagrada. Yo no puedo usar mi vida para agradar a Dios, no puedo. Y sé que tengo que hacer, pero no quiero hacer. No quiero. ¿Por qué? Porque amo lo que hago. Entonces piensan que para ganarse el cielo y poder ser un cristiano, tengo que empezar a luchar con todas esas cosas dentro mío y dejar de mentir, dejar de robar, dejar de amar el dinero, dejar de amar las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a intentar ser cristiano. No es así. No funciona así. ¿Por qué? Porque si Dios no cambia su corazón, si Dios no le concede su misericordia, usted nunca va a amar la ley de Dios. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Todo este sermón, toda esta enseñanza va a terminar cruzando esa puerta. Y va a seguir haciendo lo malo que piensa en su corazón. Porque el problema es el corazón. Si Dios no obra una transformación radical en su vida, concediendo su misericordia y haciendo que en usted resplandezca la luz de su evangelio, usted no va a amar a Dios. Y no va a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso la clave es arrepentirse. Esa es la clave, arrepentirse. La salvación no es por obras. Las obras son el resultado de alguien que tuvo fe genuina. Alguien que es discípulo del Señor tiene un nuevo corazón. Es decir, ahora su ser se inclina a aquello que antes no se inclinaba. Por ejemplo, tiene un corazón que se deleita y busca agradar a Dios. Lo dice Ezequiel, capítulo 36, verso 27. Os daré. Dios tiene que hacer esto. Si Dios no lo hace, no va a funcionar. Os daré. Dios tiene que dar ese nuevo corazón. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Se da cuenta que es un cambio radical? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Porque ese es el corazón que tenemos naturalmente. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré, Dios hace, que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién va a hacer esto? Dios. Y para que Dios haga, ¿qué tiene que pasar en la persona? Tiene que cambiar su corazón. ¿Y cómo cambia el corazón de una persona? Lo hace Dios. Por eso, aunque usted procure con todas sus fuerzas agradar a Dios, no lo va a hacer. Porque no tiene ese corazón que busque a Dios. Ríndase hoy a Dios y ruéguele porque le dé ese corazón que no tiene.
que le dé ese corazón que busque y ame a Dios, que busque y anhele su ley, que busque andar en sus preceptos y que ponga por obra todas aquellas cosas buenas que Dios manda. Porque de lo contrario eso no va a pasar. Y por extensión, usted va a seguir condenado y yendo al infierno. Ruegue a Dios por ese corazón y examine su fe, examine con todos estos puntos, examine. Usted se deleita y busca agradar a Dios. Esa es la inclinación de su corazón. Los que son discípulos genuinos de Jesús son santificados por Dios mismo. Es decir, crecen cada momento de su vida, cada segundo. Da evidencia de que se está conformando a la imagen de Cristo. Dice Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce. Dios es el que produce. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo hace. No hay creyente que no esté buscando hacer la voluntad de Dios. No hay. Romanos capítulo 8, verso 29 dice lo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué es esto de ser conformado a la imagen de Cristo? ¿Ve todo lo que Cristo es y fue según narran los evangelios? ¿Conoce los evangelios? Ahí se narra la vida de Jesús. Y ahí está la descripción de ese hombre que ama como nadie más ama a Dios. ¿Usted conoce a Jesús? La Biblia enseña que ese Jesús que nosotros aprendemos en la Biblia es ese Jesús que está siendo conformado. Él es la matriz hacia el cual Dios nos lleva y está moldeando su carácter para que sea nuestro carácter. ¿Eso está pasando en su vida? Porque ese es un síntoma, una evidencia de la fe genuina. O usted dice creer en Jesús y ni siquiera conoce a Jesús de los evangelios. ¿Cómo Jesús va a ser conformado en su carácter si usted no conoce a Jesús? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cuál es la fe que dice tener? Efesios capítulo 2, verso 10 nos enseña que los discípulos genuinos buscan poner en práctica aquellas buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechuras suyas. Estos son los creyentes. Hechuras de Dios. Creados. Nota esa preciosa palabra. Creados. Un creyente es una nueva criatura. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por último, quienes son salvos procuran crecer en su conocimiento de Dios para hacer su voluntad. Por favor, evalúe. Hay más. Leen la Biblia, dice las Escrituras. Mateo capítulo 4, verso 4. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted vive esta verdad? ¿O usted piensa que para vivir tiene que hacer lo que todo humano normalmente hace? ¿Cómo vive usted? ¿Es una realidad en su vida que lee apasionadamente las Escrituras? Piense en lo que hizo hoy, piense en lo que hizo ayer, piense en lo que hizo el viernes, lo que hizo el jueves y examine cuál es la fe que usted dice tener. Porque de lo contrario va a ser uno de esos que va a decir, Señor, Señor,
Y el Señor le dirá: apartado de mí, hacedor de maldad. El discípulo del Señor depende de su Señor. Juan capítulo 15, verso 5 enseña esta verdad. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva poco fruto. No. Este puede que lleve fruto. No. Este lleva. Usted dice que es pámpano de la vid, ¿verdad? Y que está conectado al Señor. Lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Piensen en esto. La Biblia afirma que aquellos que son pámpanos y están por la vid y dependen del Señor Jesucristo, todo lo que hacen, lo hacen no separados de Él. Piense entonces en cada una de esas cosas que usted piensa y hace y vea si se corresponde a alguien que está en dependencia del Señor Jesucristo. Porque la característica de una persona que es salva es que depende del Señor Jesucristo. ¿Lo es? Los creyentes oran. Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Los que permanecen en Cristo viven en dependencia, en oración con su Señor. ¿Cómo es su vida de oración? Los creyentes se unen a una comunidad bíblica de creyentes de un mismo pensar. Lo hacen, desean, aman estar con otros creyentes. Aman la iglesia, aman el cuerpo de Cristo, lo aman. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Los creyentes dan testimonio público de su fe. No se avergüenzan del Evangelio, no se avergüenzan de su Señor. No se acomodan a las tendencias de este mundo. No lo hacen. Luchan, en todo caso, contra todas esas cosas. No parecen uno más del montón. Son distintos, pero no por ellos, sino por lo que Dios está haciendo en ellos. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Bueno, ya conocemos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Note esa frase. Toda potestad me es dada. ¿A quién le pertenece toda potestad? Al Señor. Bueno, porque yo tengo toda autoridad, dice el Señor, entonces ustedes vayan y hagan lo que yo les mando. ¿Por qué? Porque yo tengo toda autoridad. La Biblia nos manda a que examinemos si nuestra fe se corresponde con el estándar de la palabra de Dios. 2 Corintios, ahora sí, este sí es el último verso. Capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Y usted sí se conoce. Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examínese. Si tiene la fe que salva. Si ha creído el Evangelio. Examínese y verifique si de su vida Dios tuvo misericordia. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra.
Señor, nosotros entendemos que no somos nada comparado con lo que tú nos mandas, Señor. Mirando nuestra vida solamente podemos entender que tu salvación es un regalo, que nuestro corazón, si tiembla y late por ti, es por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que has obrado, tan radical, tan profundo dentro de nuestro propio ser, que has obrado, Señor. Que hoy podemos decir que te amamos, que somos hijos tuyos, que tu palabra es nuestra delicia, que en ella meditamos día y noche, Señor. Gracias por ese privilegio de ser hechos hijos de Dios. Señor, también entendemos, como tu palabra enseña, que muchos de los presentes no son hijos tuyos, no han conocido tu salvación. Su vida no refleja que Jesús es su Señor. Señor, ruego por ellos, que tú ablandes su corazón. Ruego porque tu Espíritu le dé un entendimiento que es sobrehumano, que le ayude a entender la locura del Evangelio, Señor. Ruego por cada uno de ellos, para que tú abras su entendimiento y le des tu salvación y puedan amarte y seguirte, Señor. Gracias por esta iglesia, por todos los presentes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.